Jacinto Herrera, talento y humanidad del actor que hizo historia. Este emprendimiento ciudadano de rescate histórico dedicado a Jacinto Herrera ha sido posible mediante el Fondo Municipal de Asunción, Investigación de las Artes y la Cultura, con el apoyo de la Fundación Cinemateca del Paraguay, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación. Bienvenidos oyentes al capítulo 5 que titulamos Humanidad y Legado. Con esta entrega concluimos la serie dedicada al actor y locutor que hizo historia en nuestro país y en el exterior por su talento, carisma y humanidad. Jacinto Herrera había vuelto a Asunción en 1965 y llevaba 4 años de intensa actividad al frente de su compañía de comedias, conduciendo el show de Jacinto Herrera en Radio Ñandutí y Canal 9 Televisión Cerro Corá, radioteatros en las más importantes emisoras radiales y diseñando espectáculos en distinguidos restaurantes. Asimismo, participaba en programas radiales de carácter histórico como Clarines de Gloria, que se difundía por Emisoras Paraguay, dedicado a los héroes de la Guerra del Chaco. Celebramos la conservación de un registro sonoro aportado por familiares del extinto periodista Sindulfo Martínez. Escuchamos a continuación. En un país de hombres violentos, él fue la mansedumbre. Frente a los industriales del odio, él levantó sus pendones de comprensión y hermandad. Cuando todos predicaban el enfrentamiento, él llamó a la concordia. Sufría la suerte de la patria, que deseaba ver liberada de enconos, vestida de banderas y lanzada a la conquista de sus grandes metas, sin fijarse en colores, circunstancias ni rango, uniendo siempre, integrando siempre, que esta fue su grande y característica pasión. Humberto Rubín. Qué lindo es recordarlo a Jacinto. Una admiración impresionante, un triunfador en el Río de la Plata. No sé si llegó al techo que hubiera llegado si hubiera tenido mejor conducta. Era un loco total. No había forma de no quererle. Sinvergüenza, jugador, borracho. Así que le admirábamos a él y queríamos estar en su lugar en algún momento de la vida, ¿no? Un gran cariño le tengo a Jacinto. Era muy querible. Edith Victoria. Yo formaba parte de su equipo, animaba con él el programa, el show de Jacinto Herrera. Era decente, caballero total, caballeroso y alegre. Aparte de eso, éramos vecinos y nos visitábamos siempre, nos reuníamos a tomar tereré y así con Jacinto. Tengo muy, pero muy lindos recuerdos de él, que era un hombre cabal, maravilloso. Sufrí muchísimo cuando él falleció, porque le tenía como un padre o como un hermano mayor, porque eso él significaba para mí. En plena madurez de su realización profesional, con un largo camino aún por andar, Jacinto cayó gravemente enfermo y fue sometido a una cirugía urgente por peritonitis en un sanatorio privado de nuestra capital. Personas amigas han recordado. Carlos Gómez. El doctor José Luis González nos atendía a todos los artistas, gratis naturalmente. Un domingo nos llamó Carlota, contándonos que Jacinto estaba muy mal. Y salimos a buscarlo a José Luis González y lo encontramos en el Sajonia. Y ahí lo trajimos de noche. Le operó el sobrino. ¿Le abrió? Pus. ¿Le abrió en esa parte? Pus. Yo estaba sentado aquí abajo, una balastra así. Salió del quirófano por una puerta
Me dice, Gómez, ¿me da un cigarrillo? Le digo. Y me dice, se nos va Jacinto. Alcibiades González del Valle. Recuerdo que fue mi cumpleaños, 10 de julio, ¿verdad? Sí. Me dolió mucho porque esa cosa que uno dice, bueno, voy a pasar a visitarle, bueno, voy mañana, esta tarde. En fin, no le he visto, Sí. ¿no? Después supe la circunstancia dolorosa de su fallecimiento. Fue algo dramático, eso me lo contó Rovisa. Jacinto tenía lleno de esas cosas que los médicos ponen. Y él en un momento dado se sacó todo. Cansado, estaba harto, estaba por todas las clavadas. Desobedeció al médico sobre el tratamiento y le fue absolutamente imposible hacer que Jacinto recapacitase o llamara al médico. Y al poco tiempo falleció. Fue un impacto muy grande porque él estaba como que en la cúspide de su popularidad. Entonces, a través de la televisión, sobre todo, era muy conocido, muy admirado, muy querido, porque era un artista completo. Actor, locutor, improvisaba muy bien. Realmente se adueñó del corazón de la gente, ¿no? La prensa escrita publicó sobre ese fatídico 10 de julio de 1969. En aquellos momentos casi todo el país contuvo su aliento, y el reloj del arte y la cultura nacional paró su marcha, para asociarse al duelo provocado por la inesperada desaparición del laureado intérprete de Hijo de Hombre y de tantas otras películas que lo convirtieron en un actor de fama continental. Otro importante medio impreso, La Tribuna, señaló en una nota resaltante: la muerte de Jacinto Herrera enluta a todo el pueblo paraguayo, a la gran familia artística del país. Sus restos fueron velados en el más importante Coliseo Asunceno, el Teatro Municipal, donde días antes cosechara aplausos y vítores noche a noche con las representaciones de su compañía. En esa ocasión estaba el pueblo dándole su despedida. Fue una escena nunca antes vista en el Teatro Asunceno. Antonio Pecci. Él muere en un año muy especial como es el 69, un año de muchas protestas estudiantiles contra la visita de Nelson Rockefeller. Nos movilizamos mucho para hacer esa protesta contra alguien que pertenecía a una de las firmas petroleras que habían incitado a la guerra del Chaco. Armando Almada Roche. Y muere él, diríamos, no olvidado, pero muere totalmente casi en silencio. No hubo bombos y platillos de su muerte. No fue una ida, diríamos, triunfal, entre comillas. Fue una ida casi silenciosa, lamentablemente. Richard Cuevas. Creo que hasta se fue un poco ingrato con él, pero bueno, él estaba muy deteriorado, no tenía remedio eso y lo llevó muy rápido. Entonces ni siquiera dio mucho tiempo a que la gente vaya a visitarlo y él ya. La gente muy allegada a él y la gente de teatro estuvo en su velatorio, en su entierro, pero el público grande así no tanto. Roger Bernalbe. El que no ama su arte no realiza el arte. El arte, para realizar, uno tiene que amar. Y yo creo que el Jacinto Herrera superó todo eso. Por eso llegó a ser un actor consagrado y muy querido y respetado. Yo creo que él murió un hombre muy realizado. Poco después, sus amigos, colegas de la compañía Báez, Reisófer Gómez, ofrecieron una temporada benéfica en homenaje póstumo. Y tiempo más tarde, su amigo Aníbal Romero le dedicó un poema que dice en parte: Jacinto, descansa, hermano. Y ahora que estás con ella, aférrate a sus manos, las de tu ardiente morena. La esbelta noche serena que madrugando buscabas, recitándole poemas
bajo su capa estrellada. La que fue sueño, obsesión, amiga, hembra y amante, esquiva novia distante de tus requiebres de amor. Húndete en el abismo de su vientre y de sus senos. Deténla, que no huya. Poséela, ahora es toda tuya. Tal como la querías, quieta, desnuda y fría, bajo la luna y sin nubes, junto al ardiente lucero, que fue tu fiel compañero en miles de amaneceres. Amigos periodistas siguieron recordando a Jacinto en los aniversarios de su fallecimiento, como Alcibiades González del Valle en ABC Color y Rogelio Silvero en el semanario La Opinión. De este último, rescatamos la amplia nota del 7 de agosto de 1992 titulada Jacinto Herrera, en el recuerdo y la gratitud de sus compatriotas, en la cual ofrecieron una entrevista a su hermana ña Carlota, entonces única sobreviviente de la familia. Recreamos la misma en las voces de Mario Toñanes y Choni Calderón. Carlota, ¿cómo fue realmente Jacinto? Jacinto fue un ser especial, un hombre fuera de serie, como suele decirse. No lo califico así como hermana suya, ni estoy hablando en tal condición, sino que ustedes que fueron sus propios amigos más que nadie pueden justificarlo, como también la inmensa cantidad de personas que llegaron a conocerlo y tratarlo. Durante toda su vida fue el gran amigo de sus amigos y además muy cariñoso con nuestra madrecita, a quien no solamente adoraba, sino que era la confidente de todos sus actos, sean artísticos o privados, y nunca durante su larga ausencia dejó de escribir cartas, tanto a ella como a mí, enviándonos fotos o postales desde cualquier parte del mundo. También fue muy amante de la bohemia, ¿verdad? Ah, sí. En cuanto a eso debemos reconocer que fue un bohemio impenitente, como todos los artistas, desde luego. Eran muy raras las noches que las pasaba en casa. ¿Qué es lo que más admiraba de tu hermano, aparte de sus virtudes como artista? Su carácter. Era un hombre sincero, generoso y muy leal. No aceptaba la falsedad, y mucho menos la hipocresía. Por tales motivos se enojaba y era capaz de cualquier cosa, pero después se olvidaba de todo. Y con respecto a su carrera actoral desarrollada aquí y en el exterior, ¿qué podrías decirnos, Carlota? Sus actividades fueron múltiples. Hizo radio, teatro, cine, televisión. Interminable de hablar de todas ellas, pero para que ustedes puedan tener un panorama más o menos completo, voy a poner a disposición algo que considero el tesoro de la familia. El tesoro de la familia, así le llama Carlota al bien conservado álbum que contiene fotos, recortes de periódicos y revistas, cartas y postales que patentizan en forma elocuente la brillante trayectoria artística de Jacinto Herrera y la que arranca desde la edad de 15 años, cuando se inicia como locutor en Radio Cáritas. Resulta emocionante hojear las páginas de este álbum, donde entre tantas cosas que tenemos reseñando, nos hallamos con algo que, para nosotros al menos, fue una verdadera sorpresa: la actuación de Jacinto Herrera como futbolista. Recordemos que la madre de Jacinto y Carlota fue doña Rosalía Pistorio, y que el padre falleció cuando eran niños. En varias ocasiones, Jacinto dejó Buenos Aires para venir hasta la casa materna ubicada en el barrio Sajonia, para abrazar a la familia, y el afecto filial fue, posiblemente, una de las razones que lo obligó a retornar al Paraguay cuando estaba en la cima del éxito en la capital porteña. ¿Y los amigos? Jacinto tenía innumerables en la Argentina y otros tantos en Asunción. Pero Jacinto permaneció soltero.
Los siguientes testimonios nos acercan a su humanidad singular. Bernardo Neri Farina. Era muy amigo de papá. El papá era locutor también. Una de las cosas de las que se hablaba principalmente respecto a Jacinto era la solidaridad que tenía con la gente del medio. En aquel tiempo los locutores paraguayos eran bohemios, dinero no había prácticamente. Algunos vivían del canje con carnicerías, con alguna despensa grande de barrio. Era solidario. Generoso y además muy protector de sus amigos. Era un hombre manso y ruidoso. Papá comentaba que cuando se convertía, cuando él sentía algo injusto o cuando alguien le jodía a un amigo suyo o cuando él sabía que un personaje estaba jodiéndole a alguien, no rehuía un mosquete. Podía levantarse y blandirle la cara a alguien a trompada. También tenía una personalidad muy, muy fuerte. Es decir, esa era una parte de la leyenda, que a Jacinto no tenías que buscarle. Para los muchachos de aquel tiempo, él era una persona absolutamente noble. Es decir, no tenía dobleces. Era una persona que te iba a decir lo que sentía y te iba a mandar al diablo en la cara, pero era tu socio, tu amigo. ¿Verdad? Y cuando él era amigo tuyo, ya vos te sentías seguro con él. Era protector y ese tipo de cosas. Y tenía otro tema que era su vocación de mujeriego. Era el tipo feo, pero tenía un charme especial con las mujeres. Era Jacinto Herrera, no sé cómo decirte en aquel tiempo, en nuestro país, en un país donde no existían ídolos. No había, si fuera de los futbolistas quizás. Antonio Pecci. Bueno, Norma Basso tiene más de 70 años y sin embargo estuvo en ese concierto y lo recuerda a Jacinto Herrera piropeándole durante todo el ensayo. Que era un hombre seductor, y sabemos que Jacinto no era un carilindo como Alain Delon, al contrario, era un carifeo, pero tenía un talento para la actuación que también es un talento para la conquista. Y Norma Basso describe eso, pero cómo era difícil sustraerse a los piropos. La actriz Loren Acuña recordó cuando visitaba a la actriz paraguaya Lilian Riera en la Casa del Teatro en Buenos Aires. Cuando salimos a los pasillos, ella me dice, vení que te presento, vení que te presento. Y me presentaba una actriz a otra y me decían, ay, Jacinto Herrera, Paraguay, ay, cántame. Él me traía serenatas, me decía, me contaban anécdotas. Diana Mendoza, hija de Óscar Mendoza. Jacinto frecuentaba mucho mi refugio. Papá cantaba en mi refugio, así que todos nosotros íbamos con ellos y siempre cuando me veía me alzaba. Él era muy cariñoso con nosotros. La idea era que Jacinto fuera mi padrino de bautismo, ¿no? Pero no llegó. Jacinto tenía esa característica que siempre llegaba tarde. Papá siempre comentaba que Jacinto fue su hermano mayor. Jacinto muchas veces le decía que no siguiera los pasos de él, ¿no? Porque Jacinto era de salir del teatro, venir a mi refugio, irse a otro lado y deambular por muchos lugares porque él quería estar con sus amigos. Claro. Y tenía muchos amigos argentinos, muchísimos. Toda la colectividad, los actores argentinos lo querían mucho. Serafín Francia Campo. Jacinto era un personaje pintoresquísimo. Muy amable, muy agradable. Y tuve la ocasión, sí, de haber compartido con él el escenario del restaurante Campana. Así que al terminar de trabajar, nos íbamos caminando juntos. Tenía la simpatía a flor de labios, reía con una carcajada que contagiaba, y era muy buena persona. Era muy buena persona, que es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir, es muy buena persona. Bernardo Neri Farina. Él se volvió una leyenda en vida, él era una leyenda en vida. Para mí Jacinto era mi amigo, mi parte de mi conocimiento del arte, en la televisión, en el teatro, porque era amigo de papá. Eran dos bohemios irredentos y algunas veces desaparecían 2 o 3 días juntos. Esa leyenda en que se convirtió hizo que esa leyenda formaba parte también de mi mundo. Roger Bernalve. El que más anécdota me contaba de Jacinto Herrera era Álvarez Blanco. Porque yo en esa época trabajaba con los compadres y en nuestra gira siempre contaba cada anécdota. Era un personaje maravilloso realmente, Jacinto Herrera. Y tengo
recuerdos muy importantes a través de otra persona, a través de un tercero. Armando Almada Roche. Bueno, pero una de las anécdotas que recuerdo en este momento de Jacinto, que estábamos en el Rubio, se juntaban como 10 personas más alrededor de él. Entonces él seguía y le decía al mozo Pancho Almada, la ronda para todos. Pero si no, le decía a mi tío por lo bajo, le decía, anotame que después te voy a pagar. Pero él pagaba la ronda, no una ronda, 1, 2, 3, 4 rondas pagaba todo. Por eso que la plata no le servía, porque él desparramaba la plata. Era muy generoso Jacinto, cosa que muy pocos fueron con él. El hombre tiene su lado como la luna, su lado oscuro y su lado brillante. No es que uno quiera sacar cosas de Jacinto que ya no está. Pero Jacinto era muy mano suelta, es decir, no le importaba la plata, que él era un dipsómano, él era alcohólico, entre otras cosas. Carlos Gómez. Jacinto tenía una doble personalidad. Cuando lo tomaba, era divino. Era un chico de una personalidad extraña, era vitaíer, era alegre. Alcibiades González del Valle. Respetado muchas veces y temido otras, porque ser humano al fin tenía sus debilidades y él tomaba mucho. Se ponía pronto, cuando estaba de pronto así muy violento, y se levantaba y le retaba a la gente, pero después como se calmaba y quedaba planchado, pedía disculpas, le abrazaba y tenía esa doble personalidad, ¿verdad? Pero siempre se imponía, digamos, el lado bueno, el lado así bondadoso, ¿verdad? Esa explosión se convertía en una risa suave. Bernardo Neri Farina. Él vivió en Buenos Aires, en el medio de la farándula mayor de Buenos Aires. En un ambiente como ese siempre está el tema de las adicciones. Y uno pudo adquirir una adicción sin tener un pasado que te llevara a eso, ¿no? Casi seguro que las haya traído de Buenos Aires. Y no solo alcohol, sino algo más pesado. También es muy difícil explicar, es decir, mi papá fue alcohólico. Y el alcoholismo era una cuestión así muy común en el ambiente de los locutores, de los actores. Algunos resistían mejor y otros sucumbían. Antonio Pecci. Digamos que el tema de la bohemia y el trago están muy unidas, ¿verdad? Y es muy del medio artístico. Yo pienso que él no tuvo alguien que lo contuviera. Hay que tener en cuenta que él no se casó. No tuvo hijos, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que pienso es que le faltó ese elemento humano que lo contuviera a él. Que en el caso de Flores, que es distinto, pero también tuvo ese problema con la bohemia y con la bebida, estando en Paraguay. Bernardo Neri Farina. El problema es que muchas veces las mujeres se embarazaban y se iban con el hijo y nunca ni comunicaban siquiera al padre. Era una cosa arraigada en la cultura paraguaya eso. Y después con el tiempo aparecía el muchacho y le decía, fulano, yo soy tu hijo. Pero de Jacinto yo, por ejemplo, nunca escuché, y tampoco sus amigos hablaban de hijo alguno, porque ya con el correr del tiempo tuvo que haber aparecido, si es que hubiera. De algún modo se hubiese sabido. Armando Almada Roche. Bueno, y los recuerdos que tengo de Jacinto es eso, y a veces cuando estaba medio tomado, dice, bueno, vamos a salir de ronda, y salía y íbamos a los prostíbulos. Y era cuestión normal de los hombres de frecuentar los prostíbulos, pero era muy generoso, no solamente con las prostitutas, sino que con los amigos. A veces él no tenía cosas, que era lo poco que tenía y te daba a vos para tu colectivo. Eso es lo que yo lo recuerdo como un gran hombre, muy noble, honestísimo en el sentido de la amistad. Le daba mucha importancia a la amistad. Fue muy amigo de Asunción Flores, de Herminio Jiménez, de Elio Romero, de Lara Vareda. Él fue también muy amigo, entre otros, de este famosísimo jugador paraguayo Arsenio Erico. Alcibiades González del Valle. Sí, tenía muchos amigos, pero así íntimos que yo sepa. Creo que era casi solitario. Agustín Núñez. Y como ser humano yo creo que era una persona, en el fondo, muy solitaria.
Y quiero llegar a pensar que inclusive en momentos de su vida él disfrutó mucho de esa soledad. Fue de alguna manera buscada por él. Pero también vemos, como todos, tenemos ángeles y demonios. Y a veces esa soledad nos lleva a buscar artificios para sobrellevarla y para, de alguna manera, contrarrestar. Que a veces uno dice, mirando de afuera, ¿por qué es así? Y a veces son cosas genéticas. Tienen que ver mucho con la historia personal de cada uno. Es muy fácil decir, no, el alcohol no le permitió ser algo más. No, el alcohol fue un elemento en su vida, hay que considerarlo dentro de eso, ¿verdad? Dentro de eso hizo muchísimas cosas. Y también el asunto del el no apegarse afectivamente a nadie. No dejó hijos. Pero creo que él también orientó mucho esa parte de afecto hacia su profesión. Él llegó a sublimar mucho y por eso también llega a niveles tan buenos, ¿verdad? Porque el arte de la escena del micrófono es su amor. Hay muy pocos casos así, ¿verdad? En que realmente un hombre o una mujer se apasionan, se enamoran de una forma casi adictiva. Antonio Pecci. Yo encontré una canción a la cual él le puso letra que habla de una sensibilidad social muy marcada, porque está dedicada a la muchachita campesina, a la que es cosechera, a la que está en la cosecha del algodón, después va a hacer la cosecha del trigo. O sea, a esa mujer trabajadora a quien la gente del campo artístico e intelectual mira un poco con cierta ligereza y discriminación, ¿verdad? Él reivindica a la mujer, es campesina y reivindica el trabajo. Y la ve incluso como la semilla de un Paraguay distinto. Alcibiades González del Valle. Yo escribí un artículo, creo que o dos, que cuando él iba a estrenar su obra, se llenaba de chicas así jóvenes y uno sentía la presencia de ellas por el perfume y el taco alto, ¿verdad? Que entraban así con mucho ruido. Se reían en cualquier momento, incluso en la parte dramática, Jacinto, ¿verdad? Y se mataban de risa, ¿verdad? Y sus estrenos eran gloriosos. Antonio Pecci. Cuando estrenaba en el Municipal una obra, una comedia bajo su dirección, había un palco que estaba reservado para un grupo de mujeres. ¿Quiénes eran estas mujeres? Venía la madama con sus pupilas y tenía un palco. Entonces era como decir a ese público que seguramente se movía inquieto, como diciendo, ¿cómo van a estar acá este tipo de gente? Pero era un mensaje, él desafiando las convenciones sociales y ratificando que, y en tanto ciudadanas, eran personas que tenían derecho a estar allí disfrutando de un espectáculo teatral. Hay que ser un poco mojigato para ponerse anteojeras, porque Borges habla de que el tango nació en los prostíbulos de Buenos Aires, donde habían, como vemos en varias películas, habían guitarras, había un piano, y ahí se tocaba, se hacía música y se bailaba. Y posiblemente acá también, porque muchas de las madamas que hubo en Paraguay eran argentinas o francesas, y ahí concurrían muchos artistas, ¿verdad? He aquí Jacinto Herrera el hombre, Jacinto Herrera el artista, viviendo sus contradicciones internas y de la sociedad que le tocó vivir. Ningún artista podría ser conocido fuera de su contexto. Para valorar la grandeza de su legado, debemos rescatar con franqueza los olvidados archivos que contienen su memoria. ¿Qué opinan sobre la necesidad de recuperar su pasado? Al fin y al cabo, ¿por qué es importante recordar? Serafín Francia Campo. Hago mía las palabras de Néstor Romero Baldovino, un gran poeta y gran periodista, que decía: los hombres no mueren mientras se los recuerda. Recordando a Jacinto Herrera, evitamos que se muera. Antonio Pecci. El artista que ha logrado desarrollar una carrera
y ha logrado redondear, digamos, una trayectoria, en este caso múltiple, es como alguien que no va a morir. No va a morir porque está en el corazón de la gente. Acá, y yo creo que en la Argentina, si se propusiera hacer un homenaje a Jacinto Herrera, me imagino que un teatro se llenaría. Solamente con la gente que lo vio en cine, lo escuchó en radio, pero también hasta con los descendientes. Bernardo Neri Farina. Lastimosamente nosotros tenemos poca memoria para nuestros héroes artísticos y no hay una biografía escrita sobre él. Por eso me parece fantástico todo esto de rescatar su figura, su imagen. Y yo creo que acá inclusive mucha gente ni lo conoce. Quedaba su nombre en el auditorio de Ñandutí porque Humberto Rubín lo quería mucho y bueno, le puso el nombre al auditorio. Humberto Rubín. Le sigo admirando muchísimo. Su voz, su sinceridad, su patriotismo. Qué voz preciosa tenía. Para mí Jacinto fue todo eso, todo lo que significa un éxito de su voz, de su talento, cómo atrapaba a la audiencia. Así que para mí, te repito, yo le puse Jacinto Herrera como un homenaje a lo que yo quise ser alguna vez y no pude. Loren Acuña. Nos dejó un legado tan extenso y tan rico que si le diéramos más importancia y si las personas que tienen ese rol se ocuparan de hacer conocer a Jacinto Herrera, se darían cuenta de que cuentan con una joya. 23 películas y empezar a mostrar y a hablar en los colegios, porque seguramente no lo conocen. Alcibiades González del Valle. Y hace falta una biografía que sea lo más completa posible y dejarnos algo de Jacinto Herrera, ¿verdad? ¿Y por qué lo admiramos? ¿Y por qué está en el recuerdo de la gente, ¿no? Cuando yo estuve como director de cultura, se reabrió el Teatro Municipal y una de las salas le pusimos el nombre de Jacinto Herrera. Entonces era un poco una forma de homenaje y hacer que su nombre permanezca. Armando Almada Roche. Jacinto fue un ejemplo de trabajo, de perseverancia, de ese talento innato que ya vino con él. Muchos seguramente lo recuerdan, como yo o como otros, con respeto, con admiración. Bernardo Neri Farina. No tenemos memoria histórica de nada. No tenemos memoria audiovisual. No tenemos memoria de nuestros artistas, de nuestros héroes deportivos. No nos acordamos. Quizá porque somos una comunidad tan pequeña y tan mediocre en muchos aspectos, debemos entender que la historia del Paraguay es parte de nuestra identidad y que si nosotros somos lo que somos hoy, le debemos a esa historia, buena o mala. Roger Bernalve. Como paraguayo uno tiene que estar orgulloso, así como Arsenio Erico, cruzó frontera y consiguió éxito y eso vale muchísimo. Y ahí te calla también Jacinto Herrera. La gente no se olvida tanto. Los jóvenes especialmente tienen que conocer, tienen que saber quién fue este gran hombre Jacinto Herrera. Clotilde Cabral. Es increíble cómo pasa la vida y uno va olvidando a sus grandes representantes del arte en nuestro país. Él se fue de esta vida triunfando y dejando al Paraguay bien alto con todo lo que él hacía, y gracias por querer rescatar y por estar rescatando ahora el nombre de Jacinto Herrera, que realmente es muy importante para nuestro país. Osvaldo González Real. Habría que hacer una retrospectiva de toda la obra de él para que la gente se acuerde que nosotros heredamos el talento y el interés por la cultura de nuestros antepasados. Porque un país que no tiene memoria no puede llegar a ser importante, porque no tiene fundamentos, que son los grandes hombres que le precedieron, los grandes hombres de la historia, ¿no es cierto? Antonio Pecci. O sea, no puede ser que en las aulas de las escuelas primarias y de los colegios hoy día no haya una asignatura que hable de la cultura paraguaya y sus impulsores. En el interior, me dicen, prácticamente no se conoce la guarania. Se conoce el purajé yajeó, se conoce la música salsa y la música pop. Pero uno va y pregunta quién es Flores. Ni idea. Tienen que ser parte de políticas públicas y eso implica que haya, digamos, lineamientos para recordar lo que es nuestro patrimonio cultural.
que tiene que ver con obras, pero tiene que ver también con personas que han creado, digamos, ese universo cultural que nos permite decir somos paraguayos. Estos son nuestros héroes culturales. Jacinto es un héroe cultural. Es justo mencionar que nuestro ilustre artista fue homenajeado por el Festival Cinematográfico Internacional de Asunción en 1992 y por la Junta Municipal de Asunción en 2018, con la creación del Premio Municipal Jacinto Herrera, aunque el mismo no ha sido adjudicado a ningún actor o actriz hasta la fecha, y que es conmemorado por la agrupación teatral Jacinto Herrera en Buenos Aires, en actividad desde 1970. Hugo Gamarra. Con esta serie de 5 capítulos hemos recorrido la trayectoria estelar de Jacinto Herrera, aportando testimonios sobre sus genuinos dones y logros artísticos, sobre su singular humanidad y el amor fiel a su ciudad y su tierra. Ojalá que haya servido para despertar el interés por saber más sobre él y sobre otros grandes de la cultura paraguaya. Así también para reclamar la existencia de un archivo audiovisual público en Paraguay, porque nos permitirá apreciar las riquezas de nuestra memoria cultural y así construir nuestra autoestima como nación. Es posible que nunca sepamos ni podamos comprender los misterios de su vida, pero no tenemos dudas que Jacinto Herrera brilló por luz propia, que su vida fue una hoguera breve pero intensa, tan intensa que hizo historia, y que aún sirve para iluminar e inspirar nuevos artistas. Consagró su vida al arte de la interpretación y dejó su marca profesional y humana en la cultura paraguaya y argentina. La ciudadanía y las instituciones que deben velar por la cultura de nuestra ciudad y nuestro país dirán si Jacinto Herrera merece ser mejor conocido y recordado. Este fue el capítulo final, titulado Memoria y Legado, de la serie Jacinto Herrera, Talento y Humanidad del actor que hizo historia. Este emprendimiento ciudadano de rescate histórico dedicado a Jacinto Herrera ha sido posible mediante el Fondo Municipal de Asunción, Investigación de las Artes y la Cultura, con el apoyo de la Fundación Cinemateca del Paraguay, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. y el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación. Les invitamos a difundir la serie y a contribuir a la ampliación de este emprendimiento cultural a través de nuestras redes sociales. ¡Viva la cultura paraguaya! ¡Viva el Paraguay! Ficha técnica y créditos. Idea original, dirección y producción, Hugo Gamarra Echeverri. Investigación y documentación en Asunción y Buenos Aires. Julie Banks, Eduardo Palacios, Ovidio Octaviano, Sara Quintana, Francisco Martínez, Renata Pacchioni, Graciela Fretes, Carlos Molina, Romina Martínez, Héctor Criado. Guiones y libretos, Hugo Gamarra y Eduardo Palacios. Relator, Eduardo Palacios. Edición, diseño y mezcla sonora, Francisco Martínez. Música, Sebastián Jiménez. Tema principal, En algún lugar de Asunción, una lágrima. Imagen principal, Celeste Prieto.
Diseños y difusión, Renata Pacchioni. Testimonios documentales, Agustín Núñez, Alcibiades González del Valle, Antonio Pecci, Armando Almada Roche, Arnaldo André, Bernardo Neri Farina, Carlos Gómez, Clotilde Cabral, Diana Mendoza, Edith Victoria, Ernesto Abdo, Graciela Pastor, Hugo Gamarra Echeverri, Humberto Rubín, Loren Acuña, Osvaldo González Real, Pablo De Vita, Richard Cuevas, Roger Bernalve, Roque Centurión Miranda Hijo, Serafín Francia Campo, Tito Jara Román. Participación especial de Choni Calderón, Juan Pablo Acosta, Mario Toñanes.